La erosión del suelo es el proceso de desgaste de la superficie terrestre o la pérdida o destrucción de la capa del terreno por la acción única o combinada de los vientos, de las aguas en movimiento o por la acción directa de las lluvias. Pero las prácticas agrícolas pueden intensificar el proceso de erosión. El suelo está tapado y toda su vida, ya que está sedimentado, pavimentado y nos hemos olvidado de ese contacto con la vida del suelo. Los árboles ahora están en un espacio reducido donde trata de sobrevivir, y esto pasa en la mayoría de las ciudades y países. La erosión se ha incrementado en intensidad y extensión por las actividades humanas. Entre 5 y 7 millones de hectáreas de tierras agrícolas se pierden anualmente en el mundo, por la erosión del suelo y por otros tipos de degradación. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, presentó un informe en el que indican que cada 5 segundos se erosiona una superficie de suelo equivalente a una cancha de fútbol, y que si el mundo no actúa ahora, más del 90% de los suelos de la Tierra podrían degradarse para el año 2050, poniendo en serio riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas. Hoy queremos compartir contigo de cómo ayudar a la restauración de los suelos, ese suelo que nos da los alimentos que nos protegen, que nos cuidan y que nos purifican el agua. El acolchado consiste en aplicar encima de la tierra algún material orgánico. Gracias a esto se conserva la humedad, para evitar que la tierra se seque. Además, funciona como un aislante, ya que en invierno protege a las plantas del frío y en verano mantiene una temperatura más fresca. Y al estar cubierto, evitas que crezcan malas hierbas. Funciona también como amortiguador en las fuertes lluvias, evitando la compactación y la erosión. Uno de los más habituales que podemos utilizar es cuando cortamos la hierba o pastos de nuestro jardín. Esos restos tienen que estar secos para así utilizarlos como acolchonador. El acolchado de cobertura se usa para proteger los suelos, la superficie de los suelos. En este caso vamos a usar poda de zapallo, que había una planta en la parte de arriba de mi casa, y vamos a echar aquí en lo que son las macetas de mi casa. El mulching o el acolchonado es una técnica usada en agricultura ecológica, en la que mediante de una barrera física se proporciona protección al suelo y evita que se desarrollen malas hierbas. Esta barrera consiste en poner sobre la superficie del suelo una capa de distintos materiales como orgánicos o inorgánicos, que su función es evitar el paso de la luz y le da protección frente a los fuertes cambios de temperatura y sobre todo frente a la erosión. Sus beneficios es que dificulta el crecimiento de malas hierbas en la huerta, proporciona protección al sustrato y a los microorganismos que habitan frente a los cambios bruscos de temperatura, vientos o precipitaciones. Ayuda a mantener el calor de las raíces en invierno, disminuye las pérdidas de agua por evaporación y da sombra al suelo. Por ejemplo, damos a conocer el orgánico. Para hacer esto se realizan los siguientes pasos. Primero retiramos las malas hierbas y descompactamos el suelo. Luego agregamos material orgánico y lo repartimos entre un grosor de 10 centímetros. Añadimos microorganismos que facilitarán la descomposición de la materia orgánica. También lo podemos poner lo que es a través de un rastrillo, el abono, hojarascas, guano de cuy, tierra, etc. Y nos aseguramos de regar el cultivo cada una vez por semana o aproximadamente que contenga una cierta cantidad de humedad. Una práctica agronómica de conservación de suelos es el uso de compostas y líquidos orgánicos en la producción hortofrutícola. Como se sabe, existen diversas prácticas o métodos para conservar los suelos y regresar al suelo lo que de él se extrae, es decir, retornar los nutrientes mediante prácticas de fertilización utilizando insumos locales. En tal sentido se puede citar la composta, el lombricomposteo y los biofertilizantes. Para realizar estas prácticas se requiere de un recurso que se encuentra disponible en cualquier zona rural, en nuestros hogares, y es útil para adicionar al suelo los nutrimentos extraídos, como son el estiércol, cáscaras de frutas, verduras, entre otros, que son un fertilizante natural de bajo costo. Se sabe que las lombrices cumplen una función de descomposición de los desperdicios orgánicos, mediante el cual la materia vegetal y animal se transforma en abono, de tal manera que de la descomposición controlada de materia orgánica utilizando lombrices de tierra es una práctica de conservación y remediación de suelos
ya que los excrementos de las lombrices contienen 5 veces más nitrógeno, 7 veces más fósforo, 5 veces más potasio y 2 veces más calcio que el material orgánico que ingerieron. Es primordial conocer que son preparados de microorganismos aplicados al suelo, como son las plantas, con el fin de sustituir parcial o totalmente la fertilización sintética, así como disminuir la contaminación generada por los agroquímicos. A su vez, las lombrices transforman naturalmente en humus las excretas de animales. Tras ello, el líquido se escurre por medio de los canales que construyen los gusanos y pasa a una capa de piedras que funcionan como filtro percolador. Para la experimentación de la erosión del suelo como materiales necesitamos una jarra, 3 vasos descartables grandes y pequeños. En el procedimiento, en el vaso número 1 tenemos tierra del abono, en el 2 grava sobre el suelo y en el 3 abono orgánico y vegetación, en este caso el pastizal. Como observamos en el video, agregamos agua a los diferentes tipos de vasos. Y como observamos en el primer vaso, obtenemos como resultado un agua oscura donde vieron que el suelo no tenía o no estaba protegido por ninguna capa o ningún tipo de material donde la erosión es mucho más grande. En cuanto al número 2, observamos el suelo protegido por grava y hojarasca, lo cual no permitió que el agua lo erosionara, lo cual observamos que no transportó mucha tierra al recipiente. En cuanto al vaso número 3, podemos ver una agua translúcida. El suelo, al ser virgen, tenía una protección natural del pasto y no permitió que erosione como los otros 2 tipos de suelo. En el vaso número 3 tenemos una erosión normal y en los otros 2 una erosión acelerada.